Buenas tardes, compañeros, compañeras. Mi nombre, como ustedes saben, es Patricio Broski. Soy profesor a cargo de las 4 primeras clases de la materia normatividad laboral, dictadura y resistencia en Argentina desde 1976 hasta nuestros días, del profesor titular Eduardo Borsesat en la carrera de Derecho. Como se sabe y es de conocimiento público, las clases por una normativa, por una resolución del Consejo Superior y el Consejo Directivo de la Facultad de Derecho están suspendidas hasta finales de mes para no perder estas clases, no perder la dinámica. Decidimos en la cátedra hacer algunas actividades virtuales como para que se pueda continuar lo más normalmente posible el desarrollo de las clases. Esta clase virtual es la que correspondería al día lunes 16 y al jueves 19 de marzo. Es la unidad 1 y vamos a ver algunas cuestiones vinculadas a la explicación del funcionamiento del capitalismo en la teoría marxista y algunas cuestiones de teoría del genocidio que son pertinentes para el tema que nos ocupa. En primer lugar, podríamos decir que en la concepción marxista, todas las sociedades humanas, hasta el día de hoy han sido sociedades de clase y en todas las sociedades de clase ha habido clases antagónicas que han confrontado en ellas. El modo clásico esclavista, donde los esclavos y los dueños, los propietarios, estaban confrontando. La sociedad feudal en el medievo, donde el sistema de nobles, los señores feudales y los siervos de la gleba eran las dos clases principales, y el capitalismo, donde la burguesía y el proletariado son dos clases antagónicas y son las principales clases. El capitalismo es una sociedad basada en la producción de mercancías. Las mercancías, según la definición de Marx, son productos del trabajo humano que tienen dos propiedades. Una es su valor de uso. El valor de uso quiere decir que son productos útiles para cubrir alguna necesidad humana. Esta necesidad no importa que sea real o ficticia o creada, ¿no? Y el valor. El valor está dado por el tiempo de trabajo necesario, el tiempo de trabajo socialmente necesario para producirla. O sea, el tiempo medio en una sociedad donde estas mercancías se están produciendo. Lo que ha descubierto Marx, en realidad Marx lo toma de economistas clásicos como David Ricardo, es que la única mercancía capaz de producir más valor del que cuesta reproducirla es la fuerza de trabajo humana. Esto es clave en la materia que estamos dando porque vamos a ver que la confrontación por los derechos laborales, la confrontación por las condiciones de trabajo, etcétera, tienen que ver con esta cualidad justamente del trabajo humano. En el fondo, la pelea por aumentar el salario, la pelea por disminuir la jornada de trabajo, etcétera, toda esta pelea histórica que fue dando no solamente a la clase obrera en Argentina, sino a nivel mundial, tiene que ver con disminuir el grado de explotación de la fuerza de trabajo. O sea, la diferencia que hay entre lo que
la fuerza de trabajo es capaz de producir y el valor de la fuerza de trabajo, o sea, los medios necesarios, el valor de los medios necesarios para producir socialmente esa fuerza de trabajo, es lo que nosotros conocemos como plusvalía. Esa capacidad que tiene la fuerza de trabajo de producir más valor del que cuesta reproducirla es el plusvalor. Esto es lo que se va a apropiar el capitalista, y la lucha que se va a dar por el aumento el aumento de salario, etcétera, es un aumento por disminuir la plusvalía, por disminuir la explotación, por disminuir esa parte del trabajo humano que se apropia al capitalista por el monopolio que tiene de los medios de producción. La plusvalía tiene dos vías, dos formas, la plusvalía absoluta y la relativa. La absoluta tiene que ver con la profundización de la intensidad del trabajo o el aumento de productividad, y por otro lado, con la extensión de la jornada de trabajo. O sea, la plusvalía absoluta cuando se intensifica o cuando se alarga la jornada de trabajo. Y la plusvalía relativa tiene que ver con la disminución del costo de la fuerza de trabajo. O sea, si los productos que son necesarios, que necesita el trabajador para reproducir su fuerza de trabajo, disminuyen su valor, el salario va a disminuir y la plusvalía que se va a apropiar el patrón va a ser mayor. Esto se llama plusvalía relativa. Nosotros lo que vamos a ver a lo largo de todo el bimestre va a ser cómo se fue construyendo la normatividad laboral, las leyes laborales, las normativas en relación a la regulación del trabajo, y esto tiene que ver con, decíamos en las clases anteriores, con las luchas que fue dando la clase obrera argentina en particular y la clase obrera mundial en general. La disminución de la jornada laboral implica una reducción de la plusvalía absoluta, a la vez que el aumento del salario implica una disminución de la plusvalía relativa, porque el aumento del salario quiere decir que los obreros necesitan una mayor cantidad de dinero para reproducir su fuerza de trabajo, y en el caso de la reducción de la jornada de trabajo, directamente, si nosotros decimos que el aumento de la plusvalía absoluta es la prolongación de la jornada de trabajo, al disminuirla hay una disminución de la plusvalía en relación al acortamiento de la jornada laboral. Lo que nosotros vemos acá es que hay una puja que tiene un triple carácter, diríamos, ¿no? Lenin, en un texto de principios del siglo XX, un texto de 1903, que se llama El Quehacer es el nombre, habla de las distintas formas de lucha del proletariado, y dice que hay tres formas básicamente: una lucha ideológica, una lucha económica y una lucha política o político-militar. La lucha ideológica tiene que ver con el desarrollo de la lucha de clases a nivel de las ideas, ¿no? La lucha por comprender el funcionamiento del mundo y por apropiarse, o sea, comprender las leyes que regulan la relación entre los hombres. En relación al nivel económico de la lucha, es la lucha justamente gremial, ¿no? La lucha por obtener mejoras en las condiciones de trabajo, en las jornadas laborales y los aumentos salariales, etcétera. Y el tercer nivel, que es la lucha política, es la lucha por la conquista del poder. Lenin va a decir que estos tres momentos
están íntimamente relacionados, pero es posible separarlos. Por ejemplo, no necesariamente la lucha gremial implica una lucha ideológica o una lucha política, no necesariamente la lucha política implica una lucha ideológica o económica, etc. Lenin va a hablar de los niveles de conciencia de clase, va a decir que existen básicamente dos niveles. Un nivel es la conciencia en sí, que implica el reconocimiento de los trabajadores como trabajadores en sí y la lucha en la defensa de sus intereses materiales inmediatos. Esto sería en el nivel gremial. Y la conciencia para sí, que es la conciencia de estos mismos trabajadores de sus intereses estratégicos como clase. Como les decía hace un rato, en la teoría marxista, Karl Marx en el Manifiesto Comunista habla de que la historia del mundo, la historia es la historia de la lucha de clases, que existieron en distintos modos de producción distintas clases antagónicas y que la lucha de clases es el motor de la historia. Las transformaciones sociales se dan mediante la lucha de clases. De ahí la importancia, digamos, ¿no? Cuando nosotros avanzamos en el estudio de la sociedad capitalista, Marx nos va a hacer una advertencia en el capítulo 24 del Capital. No solamente va a decir en el manifiesto, como decíamos antes, ¿no?, que la lucha de clases es el motor de la historia, sino en el capítulo 24 nos va a mostrar un momento en la historia del capitalismo que es el momento de la acumulación originaria, o sea, la acumulación de capitales que va a dar origen al capitalismo. Este proceso, Marx empieza criticando a la mirada de los economistas burgueses. Él llama esta mirada como Robinsonadas, como la historia de Robinson Crusoe, ¿no?, que fue una historia de la literatura que no tuvo un correlato histórico tal cual. Y va a decir, esto es una interpretación mía, ¿no? Marx, cuando describe el mito en el cual los economistas liberales construyen su interpretación de la sociedad capitalista, es básicamente una... esto se ve expresado en la fábula de la hormiga y la cigarra, ¿no?, este pensamiento. Este grupo de hombres trabajadores que vendrían a estar representados en la hormiga y otro grupo de hombres que tenían poco apego al trabajo, que eran más irresponsables, etcétera, que serían los hombres cigarra. Esto Marx va a decir que es un mito, que en realidad la historia de la humanidad, la historia del capitalismo en particular, es una historia de sangre, y va a relatar luego a lo largo del capítulo 24 cómo fue ese violento proceso de acumulación que dio origen a la sociedad capitalista, que fue un proceso de desapropiación, un proceso de expulsión, un proceso violento que incluyó una normatividad para la construcción de un sistema normativo para obligar a los trabajadores que eran expulsados de la tierra, ¿no?, los campesinos que eran desapropiados por los propietarios o los arrendatarios que por monedas se quedaban con las tierras en este proceso que relata Marx. Eran expulsados, no les quedaba otra que dedicarse a la vagancia, a la mendicidad y al saqueo, y se desarrolla todo un sistema legal para obligarlos a proletarizarse. Lo que Marx va a decir es que en este proceso se trató a los
padres del proletariado, como si ellos fuesen responsables de esta situación nueva que se creaba a partir de la apropiación por parte de ciertas clases sociales nacientes de la propiedad de la tierra. Es muy interesante la lectura de este de este capítulo, es muy esclarecedora al respecto y yo recomiendo siempre que sea acompañada de la lectura de textos como Vigilar y Castigar, por ejemplo, de Michel Foucault, que relata más o menos el mismo periodo y cuenta también cómo fue este proceso de construcción de la subjetividad contemporánea a partir de el encierro, ¿no? y el papel de la ley en esta construcción de los cuerpos. Este proceso de apropiación y de construcción del capital originario o la acumulación primitiva, acumulación originaria, como se llaman distintas traducciones del capital, va a tener su forma particular en nuestro país en la década de entre 1875 y 1880 aproximadamente, con la llamada campaña del desierto, ¿no? Este proceso de acumulación del territorio más fértil quizá de nuestra nación, que es la llanura pampeana y parte de la Patagonia, va a ser impulsado por las clases dominantes argentinas, grandes familias terratenientes que prontamente van a acumular mucha más tierra, son las que financiaron esta campaña, y fue una campaña de ocupación militar por un lado, de un proceso de genocidio por otro lado, y un proceso de acumulación de capital, finalmente por otro lado. ¿Por qué hablo de genocidio? Rafael Lemkin, que fue un jurista polaco que fue el que desarrolló el concepto de genocidio, afirma que existe genocidio allí donde hay la destrucción de la identidad nacional de un grupo y su reemplazo por la identidad nacional del grupo perpetrador. Dice a su vez que este proceso se puede dar de dos maneras. Uno es por la destrucción de la identidad nacional, de los lazos culturales, etcétera, de ese grupo y su reemplazo por la identidad del grupo perpetrador, y otro es directamente por el reemplazo de los grupos nacionales, del grupo nacional perseguido por integrantes del grupo nacional perseguidor. En este sentido, esto también se puede hacer de dos maneras. Una es por la matanza, lisa y llana, y otro es por un proceso de limpieza étnica, lo que hoy llamamos limpieza étnica, o sea, la expulsión masiva y la ocupación masiva con integrantes del grupo poblacional del perpetrador del genocidio. En el caso de la ocupación territorial, en el caso de esta mal llamada campaña del desierto, lo que va a ocurrir va a ser una articulación, una combinación de estas formas, donde la que va a primar básicamente va a ser la de la ocupación territorial y el reemplazo, la expulsión de los grupos nacionales y en muchos casos también su apresamiento y su transformación en esclavos, ¿no? O en trabajadores criados, digamos, entre comillas. El proceso de acumulación capitalista
originario tiene estas características porque básicamente es el proceso de acumulación de las tierras más fértiles y es la base de las grandes fortunas de la oligarquía en nuestro país. En este proceso, por ejemplo, los Luro Purredón, los Bullrich, los Menéndez Betti, las grandes familias terratenientes son las que financian, como dije hace un rato, al ejército de Roca, y luego van a ser quienes se van a beneficiar con la cesión de tierras, de grandes extensiones de tierra, grandes latifundios, por parte del Estado Nacional, cuyo ejército fue financiado por estas familias. Como también vimos en clases anteriores, el Estado Nacional, lejos de regular la relación entre clases, siempre ha sido o al menos en grandes momentos de la historia, ha sido un instrumento de regulación del modelo de acumulación capitalista en Argentina. En este caso, en el caso de la acumulación primitiva, en el caso de la campaña del desierto, es muy claro esta función. Es el propio ejército argentino quien lleva adelante una campaña militar para ocupar el territorio que después va a ser cedido a estas grandes familias. Pero no va a ser el único momento. Ya hemos hablado de esto en alguna clase. Victorio Paulón, por ejemplo, se ha referido a esto. Pero momentos donde y circunstancias donde podemos ver intervenciones del Estado Nacional a favor del gran capital o de los grandes capitales concentrados, son varios, donde se puede claramente ver esta función del Estado Nacional y particularmente de sus Fuerzas Armadas y de Seguridad como mecanismos de contralor, mecanismos donde finalmente lo que van a hacer no va a ser regular la relación entre clases, sino intervenir decisivamente a favor de los patrones y particularmente de los grandes capitales. Los ejemplos históricos que tenemos son, por ejemplo, la ley de residencia, donde el Estado Nacional podía sumariamente deportar a aquellos extranjeros que eran considerados indeseables, y estos eran básicamente sindicalistas que venían del exterior, compañeros que venían a trabajar y a traer su experiencia de organización sindical y política, básicamente anarquistas y socialistas. Luego las leyes de represión a las actividades comunistas en la década del 30, del 20 y del 30. Antes los tres episodios que relató Victorio Paulón en la clase que dio el jueves de la semana pasada. Estos son por orden histórica de perpetración: la Semana Trágica, donde el ejército reprime brutalmente una huelga de obreros en los talleres Bacena. La Patagonia Trágica o la Patagonia Rebelde, que es el episodio también del ejército argentino reprimiendo una huelga de trabajadores rurales y del comercio en Santa Cruz. Y el episodio de la Forestal, donde también interviene el ejército para reprimir a trabajadores en huelga. La articulación que se hace no operan solamente tropas del ejército argentino, sino se desarrollan
grupos parapoliciales, paramilitares, financiados también por estos grupos de la clase dominante, de la burguesía argentina, básicamente la Liga Patriótica en aquella época, pero con posterioridad veremos otros grupos operando. Pero estos no son los únicos momentos en que el ejército argentino y las fuerzas represivas, el Estado en general, va a intervenir para defender los intereses de las clases dominantes. También a partir de la década del 30, con el golpe contra Hipólito Yrigoyen, el golpe encabezado por el general Uriburu, luego el golpe en el 55 contra el general Perón, el golpe del 76, que fue el más brutal de todos, el golpe del 66 previamente contra Arturo Illia. Cada uno de estos golpes tiene su lógica, no solamente por la lógica de la lucha de clases, sino también porque las clases dominantes argentinas van a buscar eliminar todo atisbo de desarrollo de proyectos nacionales en nuestro país. El golpe del 30 contra Hipólito Yrigoyen se da básicamente por el desarrollo de empresas estatales de producción petrolífera e intentos de sustitución de importaciones y de economía independiente. El golpe del 55, bueno, por todo el desarrollo de la industria nacional durante el peronismo. El del 66 contra Arturo Illia tiene que ver con los intentos de desarrollo de laboratorios nacionales, etcétera. Siempre los golpes de Estado van a llevar adelante, los gobiernos militares van a llevar adelante políticas que van a favorecer al sector primario, al sector de esta oligarquía agraria que se apropió de las tierras patagónicas en el siglo XIX y va a defender los intereses de los sectores más concentrados de la economía, las grandes multinacionales, etcétera. Esos factores de poder que habíamos enunciado en la última clase que nos vimos. Sí, como dijimos antes, en la década del 70-80 del siglo XIX se llevó adelante un genocidio para producir esta acumulación primitiva de las clases dominantes argentinas. Vamos a ver que en la década del 70 del siglo XX se va a llevar adelante otro genocidio con el objetivo de cambiar el modo de acumulación capitalista en Argentina. Durante el siglo XX uno podría decir que hubo dos modelos en pugna. Un modelo que fue el modelo consolidado a partir de la década de 1880 del siglo XIX, el modelo agroexportador, y el otro modelo fue el modelo que se desarrolló básicamente entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, pero fundamentalmente a partir de la llegada del peronismo al poder, que fue el modelo de la industrialización sustitutiva de importaciones, un modelo de desarrollo de industria nacional con un proletariado fuerte, sindicalizado, con mucha conciencia de clase en sí, de sus intereses de clase, de sus intereses económicos, y esta pugna va a llegar a la década del 60, fines de la década del 60, con un proceso de acumulación donde se produce un importante cambio en la conciencia de clase del proletariado argentino y sectores que empiezan
a tomar una conciencia de los intereses estratégicos como clase, ¿no? Todo el sector del llamado sindicalismo clasista y combativo, encabezado por Agustín Tosco, y toda la serie de confrontaciones que se van a ir produciendo entre el pueblo argentino y las Fuerzas Armadas y de Seguridad, representando los intereses de los sectores concentrados de la economía. Algo de esto habló ya Victorio Paulón. El desarrollo de los asos, ¿no? El cordobazo, el rosariazo, el mendozazo, el viborazo, etc. Toda una serie de levantamientos populares que tienen que ver con distintas condiciones, distintas situaciones, y básicamente también tienen que ver con el desarrollo de la violencia estatal, porque la dictadura del 66, la dictadura de Onganía, comenzó con represiones masivas a las protestas obreras y estudiantiles, asesinando una serie de compañeros como Santiago Pampillón, Cabral, Bustos, una serie de estudiantes y obreros que van a ser los que van a luego hacer detonar estas protestas y estos levantamientos populares. Hay un fenómeno que es el desarrollo de la lucha armada también. Se comienzan a desarrollar fundamentalmente a finales de la década del 60, a principios de la década del 70, aparecen una serie de organizaciones que proponen la lucha armada, y esto es fruto de la violencia desarrollada por el Estado a partir de la clausura de la posibilidad de el ejercicio de los derechos políticos a gran parte de la población, ¿no? La primera fuerza política en Argentina era el peronismo, y el peronismo sufrió 17 años de proscripción, desde el 55 hasta el 73, 18 años, perdón, donde incluso estuvo prohibido nombrar a Perón y a Evita. Uno podía ir a la cárcel por esto, y esto hizo que, siendo esta la identidad principal de la clase trabajadora y del pueblo argentino en general, apareciesen formas no democráticas de búsqueda de la conquista del poder a partir de esta clausura que le imponía el Estado argentino. En esta situación se llega a la década del 70 con un desarrollo de organizaciones, por un lado organizaciones armadas, por otro lado sindicatos clasistas, y en este sentido, a partir de la crisis del petróleo, la crisis de 1973, un ministro de Economía del gobierno de Isabel Martínez, que fue Celestino Rodrigo, intenta provocar una devaluación del 400%, una transferencia de recursos de las clases populares a las clases dominantes, y esto se va a encontrar con una gran resistencia de las coordinadoras de fábricas, de estos sindicatos clasistas que se lanzan, a pesar de la CGT, se lanzan al paro y a la movilización, y a la CGT no le queda otra que convocar a una movilización que va a terminar con esto es en julio de 1975, va a terminar con la renuncia del ministro Celestino Rodrigo y con la renuncia también en aquel entonces, quizá la persona con mayor poder, que era el ministro de Bienestar Social, José López Rega, que era al mismo tiempo también el máximo responsable de la organización de la Alianza Anticomunista Argentina, la AAA, que era una organización policial y paramilitar que se dedicaba a asesinar a militantes
obreros, estudiantiles, etcétera, pero fundamentalmente a sindicalistas, a dirigentes sindicales y dirigentes políticos del sector de izquierda peronista y no peronista. Cuando renuncia López Rega y se va, ya la AAA había asesinado unas 3.000 personas más o menos. Por eso, en mi concepción, en la de muchos investigadores del tema, la represión del Estado argentino no comienza el 24 de marzo del 76, sino mucho antes, ¿no? El Estado terrorista comienza a operar antes, el genocidio planificado contra nuestro pueblo comienza a desarrollarse antes y lo hace bajo el gobierno de Isabel Martínez, con López Rega a la cabeza, pero basados en un documento que es el documento reservado del Consejo Superior Peronista de octubre del 73, que lleva la firma de Perón, donde se buscaba la depuración al movimiento de lo que ellos llamaban infiltrados de izquierda. Básicamente lo que se buscaba era acabar con estos sectores combativos del sindicalismo y de las juventudes peronistas que buscaban la transformación de la sociedad. La reacción del Estado peronista es la creación de la creación de esta estructura paramilitar, paraestatal en manos de López Rega, y bueno, con la participación en ella de militares como el coronel Losinde o el comisario Villar, etcétera. Era una estructura paramilitar, paraestatal, pero integrada por cuadros del ejército, ¿no? Y de la policía. Llegamos a esta situación, el 24 de marzo del 76 se da el golpe de Estado, y este golpe de Estado asume características genocidas nuevamente. Habíamos dicho que previamente se había intentado, entre comillas por las buenas, implementar medidas de transferencia de recursos, de neoliberalización de la economía a partir de Celestino Rodrigo. Como esto fracasa, hay una decisión de las clases dominantes argentinas de implementarlo violentamente. Eso al menos es la concepción mía. Esto se decide dar el golpe de Estado y se decide llevar adelante una política genocida contra aquellas personas que son férreos opositores al establecimiento de un nuevo modelo de acumulación capitalista en Argentina, ¿no? Opositores a la neoliberalización de la economía, si se quiere, en estos términos. Asumo personalmente, y así lo escribo en mi libro Genocidio, un crimen moderno, que lo que ocurrió el 24 de marzo de 1976 en Argentina, en realidad lo que ocurre a partir del accionar de la AAA, pero lo que ocurre sistemáticamente ya en manos del Estado y no de una organización paramilitar vinculada al Estado, a partir del 24 de marzo, es un plan sistemático de exterminio, un genocidio en Argentina. Digo, un genocidio con todas las letras. Hay autores que plantean que se trató de crímenes de lesa humanidad, pero en mi concepción del genocidio se trató de un genocidio porque se persiguió en forma sistemática desde una posición hegemónica a opositores de todo tipo. Pero la característica común a todos ellos, a todas esas identidades políticas, identidades culturales, sociales, gremiales, etcétera, que son perseguidas, era su carácter de oposición a los planes del imperialismo y de las fracciones de clase dominantes en Argentina. Incluso esto puede leerse en el diario Clarín el 25 de mayo de 1977,
aparece una cita de un discurso del general Ibérico Saint-Jean, que era el interventor militar de la provincia de Buenos Aires, que anunció unas palabras muy célebres que comienzan diciendo: primero mataremos a los subversivos, seguiremos por sus colaboradores, etcétera, ¿no? Y termina diciendo, por último, a los indiferentes, o sea, aquellos que no, por último a los tibios, perdón, aquellos que no sean lo suficientemente vehementes en el apoyo al plan genocida, también estaban condenados a muerte, en la enunciación que hace Saint-Jean. Por otro lado, cuando uno hace un análisis semántico, el gobierno que lleva adelante el primer genocidio en Argentina, en aquel gobierno de la década del 80 del siglo pasado, se autodefinió proceso de organización nacional. La dictadura del 76, 100 años después, asumiendo ese proceso como propio, se autodenomina proceso de reorganización nacional. El primero era de organización, el segundo de reorganización. Y no es casual, digamos. También en mi libro, cuando hago referencia a la teoría del genocidio, digo que hay dos tipos de genocidio. Un tipo de genocidio es para establecer una hegemonía en una territorialidad determinada. Este sería el genocidio autodefinido como proceso de organización nacional. Y otro tipo de genocidio que es para preservar o modificar determinadas condiciones de una hegemonía. Esto sería el caso del proceso de reorganización nacional. En el proceso de reorganización nacional lo que se hace es una reestructuración de las relaciones sociales en Argentina para poder imponer un modelo de acumulación que va a ser el modelo económico neoliberal llevado adelante por Martínez de Oz, donde ha habido, por ejemplo, funcionarios del Banco Central como Martínez de Oz y Cavallo, que han estatizado la deuda privada de grupos económicos como el Grupo Macri, por ejemplo, ¿no? Como para ir viendo las relaciones político-económicas que hay en todo esto, porque la dictadura no fue solamente una dictadura cívico-militar, empresarial, eclesiástica, etc. En realidad la dictadura fue un mecanismo de ingeniería social llevado adelante en función de un plan económico. Quienes se beneficiaron de esto fueron los patrones, aquellos sectores de las clases dominantes que vienen beneficiándose de esto del siglo pasado, ¿no? No es casual que en el último gobierno, en el gobierno anterior, el gobierno de Mauricio Macri, no solamente fuese Macri, hijo de Franco Macri, quien se empezó, cuando arrancó la dictadura del 76, era dueño de 6 empresas, y al culminar en 1983, dueño de 47, adquiridas a través de préstamos que Macri fue pidiendo a la banca internacional. Esos préstamos privados fueron estatizados gracias a Cavallo y Melconian. Melconian, funcionario del gobierno de Macri, como así otros integrantes de las oligarquías, de las familias oligarcas dueñas de este país, como por ejemplo Marcos Brown, o como por ejemplo Esteban y Patricia Bullrich, etcétera, ¿no? Esto que vemos en suceder en algún momento de la historia no es el pasado, sino que viene repitiéndose sistemáticamente. Por eso digo, hay esta confrontación que se da, esta lucha de clases que se da
a lo largo de la historia sigue teniendo protagonistas que se van repitiendo, ¿no? Familias que se van repitiendo. Por eso es importante, la clase pasada hablábamos, la clase del jueves de la semana pasada hablábamos con algunos compañeros de esta frase de Jauretche, ¿no? Que decía que la acción del enemigo de clase es tratar de borrar la memoria histórica, la memoria de los trabajadores, de las luchas obreras. Así, cada generación tenemos que arrancar de cero, porque hay una continuidad histórica, ¿no? Digo, todos los beneficios laborales que tenemos, las leyes laborales, las organizaciones sindicales, etcétera, fueron producto acumulativo de la lucha de las generaciones que nos precedieron. Y no es casual que a la vuelta de cambio, en cada momento que pueden, el enemigo de clase también lo que plantea es la flexibilización laboral, la regulación de la ley de asociaciones profesionales, ¿no? El tema de los sindicatos, etcétera, ¿no? Buscan recortar derechos que fueron adquiridos por los trabajadores en generaciones anteriores, ¿verdad? Tampoco son casuales muchas de las cosas que ocurren. No es casual que cada vez que asume un gobierno de tipo conservador o neoliberal, lo primero que haga es reprimir la protesta social. Recordemos que una de las primeras medidas del gobierno de Mauricio Macri, por ejemplo, fue la represión de los trabajadores de Cuesta Roja, ¿no? de Cresta Roja, perdón, de la manufactura de aves de corral. Tampoco es casual que la dictadura genocida ya haya ensañado con abogados, ¿no? Abogados no solamente defensores de los derechos humanos, sino de abogados laboralistas. Recordemos el caso de la noche de las corbatas en Mar del Plata y el asesinato de Norberto Centeno, quien tuvo que ver con el texto de la ley de asociaciones profesionales, que fue asesinado, su cadáver arrojado en la vía pública en Mar del Plata para que todos lo viesen. Y bueno, todo este tema de los intentos de destrucción por parte de estos representantes de las patronales de las legislaciones laborales, ¿no? Digo, claramente, además, esta lucha ideológica, estos genocidios que se producen, etcétera, tienen un fuerte componente económico también. Recordemos la carta abierta de Rodolfo Walsh a la Junta Militar del 24 de marzo de 1977, un día antes de su desaparición. Walsh, en el primer aniversario de la dictadura militar, le escribe una carta abierta en la cual afirma que al año del golpe ya había un 40% de pérdida del valor adquisitivo de los sueldos, innumerables desocupados, cierres de fábricas, etc. La primera medida económica que toma el gobierno de Macri fue una devaluación, ¿no? Recuerden el golpe al dólar, subirlo de 9 a 15, una devaluación del 40%. Lo que perdió el salario de los trabajadores en un año de dictadura se perdió en la primera medida económica que toma Macri llegado al gobierno. Con esto también se ve cómo esa lucha que es política y es económica al mismo tiempo, ¿no? Y por supuesto también ideológica, porque se busca, las clases dominantes lo que buscan es construir un consenso
y tratar de hacer pasar sus intereses particulares como intereses generales de toda la sociedad. Así pueden gobernar desde la hegemonía, ¿no? La hegemonía y no aplicando el consenso y no la coerción, pero no dejan la coerción de lado tampoco, ¿no? Sobre los sectores que se oponen y que hacen peligrar su economía por mostrar cuál es la puja, ¿no? Y cuáles son los intereses de las fracciones de los sectores populares de la población. Un poco entonces resumiendo, podemos ver que el mecanismo de acumulación económica de las fracciones de la clase dominante argentina, por lo menos en momentos clave, ha sido mediante el genocidio. Mediante el genocidio de los pueblos originarios hacen la ocupación territorial, mediante el genocidio de los sectores más combativos y con mayor conciencia de clase de la población argentina hacen la reconversión de modelo de acumulación económica, de modelo de industrialización sustitutiva de importaciones a un modelo de capitalismo financiero. Es interesante también para esto ver un texto de Juan Villarreal que se llama Los hilos sociales de poder. Villarreal es un sociólogo argentino que ante las elecciones de octubre del 83 se pregunta cómo es posible que por primera vez en la historia, en elecciones abiertas, limpias y sin proscripciones, pierda el peronismo. A partir de esta pregunta que hace Villarreal, comienza a hacer un estudio, sociólogo como decía, comienza a hacer un estudio de la estructura económico-social argentina y las modificaciones producidas. Él descubre algo muy interesante, un doble proceso, que él lo va a llamar homogeneización por arriba y heterogeneización por abajo. Dice, este doble cambio es lo que va a construir la hegemonía de otro sector, que es el sector radical, y la pérdida del peronismo del gobierno, de las elecciones, perdón. ¿A qué se refiere Villarreal con este proceso de homogeneización por arriba y heterogeneización por abajo que implementó la dictadura? Básicamente, lo que dice Villarreal es que históricamente las clases dominantes argentinas fueron heterogéneas, con una gran diversidad de intereses y con disputas y diferencias entre sí por la plusvalía circulante. Básicamente lo que logra la dictadura militar es establecer la hegemonía del capitalismo financiero más concentrado, y todos los demás sectores se van a encolumnar detrás, todos los demás sectores de la burguesía se van a encolumnar detrás de este sector financiero. Mientras que, por otro lado, lo que dice Villarreal es que a partir del advenimiento del peronismo, la clase obrera argentina era una clase obrera muy compacta, con pocas diferencias, con pocas estratificaciones y divisiones por escala salarial, etcétera. Lo que decía era que era muy homogénea, que a similitud de nivel en distintas ramas y áreas de la producción había sueldos y condiciones de trabajo equivalentes, etcétera. Lo que va a decir Villarreal es que a partir de la dictadura militar y las modificaciones en la legislación laboral que va a introducir la dictadura, esto va a producir quiebres, cortes, estratificaciones, diferenciaciones salariales, diferenciaciones de las condiciones de trabajo, que van a hacer que esa homogeneidad histórica que había en la clase obrera se parta y la clase obrera se heterogeneice. Entonces, lo que va a decir Villarreal va a ser que la homogeneización logra establecer la hegemonía de
de esta fracción dominante financiera de la clase dominante, bien valga la redundancia, mientras que la heterogeneización de la clase obrera va a ser funcional el establecimiento de esa hegemonía y va a quebrar la resistencia de las clases obreras, de la clase obrera. Esto tiene correlato con algún texto de Klaus Offe. Klaus Offe es un sociólogo alemán, politólogo alemán, perdón, que escribió un texto que se llama Las dos lógicas de la acción corporativa, donde analiza las lógicas de agremiación de burgueses y proletarios. El planteo de Offe es que el capitalista no necesita agruparse porque ya de por sí tiene una concentración en sus manos que es el capital concentrado, es lo que le va a dar el poder y la fuerza. Ese capital no es nada más ni nada menos que el producto acumulado de las clases trabajadoras pasadas, ¿no? Marx va a definir al capital como trabajo muerto acumulado, ¿no? Como decíamos, la única mercancía capaz de producir valor nuevo es la fuerza de trabajo, con lo cual, digamos, todo el capital, todas las mercancías son producto del trabajo humano y por ende todo el capital es trabajo de generaciones anteriores acumulado en las manos de quienes se apropiaron de esa plusvalía que produjo esa diferenciación entre la fuerza de trabajo, que es la capacidad humana de trabajar, y el valor de esa fuerza de trabajo, que son los medios necesarios para reproducir esa fuerza. Por un lado, Offe dice eso. A pesar de esto, existen corporaciones empresariales. Aquí, por ejemplo, las asociaciones como la Sociedad Rural Argentina y otras por el estilo, son anteriores a las organizaciones sindicales. De hecho, las organizaciones sindicales, hasta bastante entrada la década del 20, durante el gobierno de Irigoyen, eran ilegales, ¿no? Y eran clandestinas en muchos casos, y eran minúsculas también, ¿no? Hasta la llegada del peronismo, porque al ser ilegales, clandestinas, recién en la década del 30 comienzan a acumular asociados y afiliados. A pesar de esto, digamos, a pesar de que la burguesía tiene el capital concentrado en sus manos y es su fuente de poder, también se agremian para tener poder de lobby, mientras que la clase obrera lo único que tiene es su fuerza de trabajo y por ende no le queda otra que, para poder tener fortaleza, para poder negociar colectivamente, para poder tener mejores condiciones de trabajo, mejores condiciones laborales, etcétera, necesariamente tiene que agremiarse. Esto va a ser básicamente lo que va a plantear Offe. Es interesante esto pensándolo desde el punto de vista de lo planteado de Villarreal, porque esa homogeneización atrás de los intereses de las fracciones concentradas del capital le van a dar mayor poder a la burguesía, y la fragmentación y heterogeneización de esa clase obrera que era compacta y era homogénea le va a restar poder a la clase obrera. Esto es, según la explicación de Villarreal, lo que va a cambiar la mentalidad de la clase obrera argentina, lo que va a llevar al peronismo a perder en las elecciones del 83. Algo de esto podemos también traer a Marx en nuestra ayuda para que nos permita explicar. Marx tiene una frase que dice: no es la conciencia lo que determina el ser social, sino es el ser social lo que determina la conciencia. O sea, esto quiere decir que nosotros
no es que somos lo que somos porque pensamos como pensamos, sino que pensamos la sociedad como la pensamos porque somos lo que somos. Si somos obreros y tenemos conciencia de nuestros derechos, vamos a tener determinado tipo de pensamiento y vamos a defender determinados tipos de ideas y de luchas. Y si no somos conscientes de esto, o perdemos nuestro carácter de obreros, mejor dicho, y nos dispersamos, ¿no? Nos terciarizamos, nos precarizamos, etcétera, nuestra mirada al mundo va a ser otra, porque nuestro ser social va a ser otro. Por ende, digamos, vamos a ser más permeables a otro tipo de miradas y de ideologías que no defiendan nuestros intereses como clase, como grupo social. Esto digo es importante porque en todo momento de la historia encontramos que hay avances y retrocesos en las luchas, encontramos que hay momentos de mayor conciencia de cuáles son los intereses particulares y generales de la clase, y hay otros momentos donde parecería la cosa ir al revés, ¿no? Donde el nivel de conciencia baja, va por detrás, donde hay retroceso en las luchas, en los derechos, etc. Esto generalmente se da en los momentos de crisis, donde además esos momentos de crisis coinciden con gobiernos que defienden intereses contrarios a los intereses de las clases trabajadoras, por un lado, y por otro lado, que son contrarios a la defensa de la clase trabajadora de sus propios intereses. Por eso decimos que hay momentos donde hay gobiernos que, por un lado, intentan atacar los derechos consagrados de las grandes mayorías, ¿no? Los que, por otro lado, decíamos que esos derechos no son regalos que ha tenido la clase obrera por parte de nadie, sino que son producto de luchas acumuladas durante generaciones y de muertos, ¿no? Que esas generaciones han ido dejando en el camino de las luchas, y por otro lado proclives también a recortar no solamente derechos, sino no solamente derechos laborales y derechos consagrados en las leyes, sino también coartar la posibilidad de protestar o de luchar en contra de esos recortes de derechos con la represión lisa y llana. Como decía en algún momento, los momentos de mayor conflictividad en los últimos años al menos los vemos durante la dictadura militar, donde la dictadura buscó destruir la organización de los trabajadores a partir de una inmensa cantidad de comisiones internas, delegados de base, direcciones intermedias de sindicatos, etcétera, desaparecidos. Aproximadamente, según las estadísticas que manejaba un texto de Inés Izaguirre que se llama Los desaparecidos, recuperación de una identidad expropiada, que es una investigación de 1984 más o menos, aproximadamente basado por un lado en el informe de la CONADEP y por otro lado en las fichas de la APDH, de la cual Inés Izaguirre era vicepresidenta. Aproximadamente un 35% de los desaparecidos era obrero industrial. Si le sumamos también los otros trabajadores como docentes, periodistas, etcétera, la cantidad de desaparecidos cuya identidad principal era la trabajadora, son más del 50%. Y si a esto lo cruzamos con
la pirámide etaria de los desaparecidos, entendemos que aproximadamente el 80% de los desaparecidos eran menores a 35 años. O sea, la gran mayoría de los desaparecidos eran trabajadores, por un lado, y por otro lado, muy jóvenes. Con lo cual, digamos, nosotros sabemos, cruzando estos datos, además con datos de pertenencia política o gremial, ¿no?, etcétera, en algunos casos que hay, que estos eran los sectores más dinámicos y combativos de la sociedad. El trabajo de inteligencia y la ingeniería social que llevó adelante la dictadura militar sobre el pueblo argentino, lo que buscó fue justamente quebrar la resistencia del pueblo argentino, en particular de sus clases trabajadoras, para poder imponer el modelo que viene luchando por imponer en este último medio siglo, ¿no? A costa de la restricción a la normatividad laboral. Por eso la materia lo que busca, por un lado, es estudiar la historia de la normatividad, la historia de las normas laborales y de derechos en general de los trabajadores desde la dictadura para acá, viendo la represión y las resistencias, mostrando los intentos, por un lado, de destruir y por otro lado los intentos, la resistencia a la destrucción de estos derechos por parte de las clases dominantes y su confrontación permanente con los sectores más combativos del pueblo, ¿no? y en particular con los sectores de los trabajadores, las representaciones sindicales y las representaciones de trabajadores, particularmente los sectores más combativos. Por eso decíamos, la dictadura fue una dictadura genocida que lo que buscó hacer a través de un plan sistemático, un plan estudiado y pensado, para imponer un modelo económico a partir de destruir la vida de aquellas personas que eran sindicadas como quienes tenían mayores posibilidades de dirigir un proceso de resistencia a la imposición de aquel modelo económico que llevó adelante Martínez de Oz. La definición mía de genocidio es que, en primer lugar, todo genocidio tiene un carácter político, porque todo genocidio es llevado adelante por una clase, una fracción de clase que tiene poder, que es dominante en determinado territorio. En el caso particular de Argentina, se trató de una clase dominante que viene dominando hace 100 años a la nación, y en defensa de estos intereses económicos, ¿no? Se lleva adelante el genocidio, y las características que tienen que tener el plan represivo para que se trate de un genocidio tiene que haber un grupo sindicado como una víctima por parte de los perpetradores. Este grupo en Argentina fue llamado los subversivos, pero digamos quien otorga, quien imputa la identidad siempre en un genocidio es el perpetrador. Ninguno de los desaparecidos aceptaba para sí ese mote de subversivo o delincuente subversivo, que fue el mote con el que los perpetradores caracterizaron a sus víctimas. En muchos casos, o en la gran mayoría de los casos, si no la totalidad, ellos podrían llamarse de muchas maneras, pero yo creo que todos ellos coincidirían con la forma en que hoy los llamamos, ¿no? Militantes populares.
más allá de que su militancia se desarrollase en ámbitos sindicales, en ámbitos políticos, en ámbitos gremiales, en ámbitos estudiantiles, etcétera, ¿no? Todos ellos eran militantes populares que lo que buscaban era la construcción de una sociedad distinta, y obviamente eran enemigos de ese Estado que aplicó políticas de corte neoliberal y antipopulares. Si eran militantes populares, obviamente confrontaban con aquellos que querían recortarle derechos al pueblo y aplicar políticas antipopulares, ¿no? Bueno, esto más o menos son las ideas que quería transmitirles. Espero que podamos vernos pronto, que pronto nos levanten la cuarentena. En mi caso particular, yo voy a seguir un poco más la cuarentena porque soy asmático, pero bueno, nosotros tenemos un correo por el cual comunicarnos. Quedo a disposición de ustedes para las preguntas y lo que quieran transmitir. Espero que nos veamos rápido.